Entonces sí, cuando las cosas pues tienen apoyo, cuando las personas realmente valoran un trabajo de divulgación científica, pues hay que seguirlo. Y no solamente divulgación científica. Un canal de YouTube crece y se valora con el apoyo de su comunidad. Así que muchas gracias al grupo de Facebook que me escribieron, estaba saliendo aquí en la pantalla, que me ayudaron compartiendo el video. Eso tenía que mencionarlo de algún modo porque lo sentí muy especial. Así que siendo un canal pequeño, una persona que recién está empezando con todo esto, con muchos proyectos por hacer, realmente llena mucho. Así que como lo hemos escuchado, vamos a hablar de la dispersión. No la dispersión de estadística, sino la dispersión de la óptica física. Pues la dispersión óptica es un fenómeno que nosotros llevamos toda nuestra vida observando. Muy bien cuando nos asombramos después de esa lluvia intensa con los colores hermosos del arco iris, hasta nuestra visión de los diferentes colores que se puede generar en un vidrio, por ejemplo, o cuando éramos pequeños observábamos una fracción pequeñita de una regla, y podíamos ver o visualizar colores del arco iris. Bueno, todos estos ejemplos son pues clara evidencia de que siempre hemos estado conviviendo con la maravillosa dispersión. Y es una prueba más de que lo emocionante, la hermosura y pues la ciencia está en rincones del día a día, rincones donde no observamos, rincones donde son pequeñas cosas que si entendemos más lo hermoso que se genera con nuestra visión, nos llega pues al corazón. Ahora sí, ya que estamos tocando este tema, vamos a hablar de la definición de dispersión. ¿Qué es la dispersión? La dispersión óptica se refiere al fenómeno en el cual la luz se separa en sus componentes espectrales, es decir, en diferentes longitudes de onda, al pasar a través de un medio material a otro. Pues bueno, este fenómeno es esencialmente causado por la variación de la velocidad de la luz en el medio en el que nosotros estamos pasando la luz de un lado a otro. Cuando la luz viaja en un medio material, pues su velocidad de propagación disminuye con respecto al valor de la luz, la velocidad de la luz en el vacío. Bueno, hay que recordar, y hay que hacer un paréntesis aquí, que la luz se propaga en el vacío con una velocidad aproximadamente de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, que es su velocidad natural o la velocidad que se estima, bueno, redondeada también. Una forma de cuantificar la disminución de la velocidad de la luz al viajar por un medio material es a través del índice de refracción, que nosotros en física pues lo denotamos con una letrita n, una n minúscula, que ustedes lo están viendo, donde el índice de refracción es igual a la relación o el cociente entre la velocidad de la luz sobre la velocidad de la luz en el medio. Entonces este índice de refracción es una forma de cuantificar qué tanto disminuye la velocidad de la luz del pasar del vacío, de lo simple, a un material, por ejemplo, al agua, al plástico o a alguna de estas materiales, por ejemplo. Es una forma, y como ustedes se dan cuenta, la velocidad de la luz está en metros sobre segundo y la velocidad del medio también está en metros sobre segundo. Pues obviamente esta es una dimensión, es adimensional, es decir, es un coeficiente, y más no nos quiere decir algo en sí físico, sino que estamos nosotros, una medida humana, para ver qué tanto es la disminución de la luz. Estamos viendo un ejemplo de cómo la luz pasa o disminuye su velocidad al pasar de un material a otro, y su dispersión. Bueno, como les indicaba, este índice de refracción, que mide qué tanto es la disminución de la velocidad en el medio con respecto a la velocidad de la luz en el vacío, puede ser también interpretado de la siguiente forma. Bueno, nosotros pues de ondas, de movimiento armónico simple, de las ondas en sí, de física acústica, conocemos que la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Es decir, si nosotros estamos hablando de la velocidad en el material, estamos hablando de la velocidad que va a adquirir la onda cuando esté en ese material. Así que nosotros podemos interpretar esta velocidad como la longitud de onda de esta, pues, valga la redundancia, de esta onda que pasa en ese vacío, de la luz en este caso, por la frecuencia. De tal manera que el índice de refracción nos queda igual a la velocidad de la luz con relaciones
inversamente proporcional de la longitud de onda y la frecuencia. Bueno, aquí hemos hablado de temas que tal vez puede ser ajeno a quienes recién estén ingresando en física. Hemos hablado de longitud de onda y hemos hablado de frecuencia. Así que para entender qué es la dispersión y para llegar pues a un resumen, a poder entender todo lo que está detrás de la dispersión, tenemos que conocer los conceptos de longitud de onda y frecuencia. Bueno, comencemos con la longitud de onda. Imaginémonos una ola en el océano. La distancia entre dos crestas sucesivas o dos valles sucesivos es lo que nosotros llamamos la longitud de onda. Como la luz en este caso, la longitud de onda se refiere a la distancia entre dos puntos idénticos en una onda, como dos crestas o dos valles, o sea, dos puntos que se repitan, es decir, una longitud en el que puedan parecerse. Similar, por ejemplo, salgo aquí, voy así y regreso y ahí estamos. Ahora vamos a hablar de la frecuencia. La frecuencia, por este caso, es el número de ciclos completos que realiza por unidad de tiempo esta longitud de onda, esta onda. Bueno, volviendo al ejemplo de la ola del océano, pues la frecuencia sería la cantidad de veces que una cresta pasa por un punto dado en un segundo. Bueno, ya después de haber conocido el concepto de longitud de onda, el concepto de la velocidad de la luz y el concepto de la frecuencia en términos básicos, podemos definir la dispersión en términos más simples. Bueno, se refiere al proceso mediante el cual la luz u otras formas de energía se esparcen en diferentes direcciones al interactuar con partículas en su camino. El ejemplo clásico pues es el arco iris, donde la luz blanca del sol se dispersa en sus diferentes componentes de color al atravesar las gotas de lluvia en la atmósfera. Pues nosotros estamos viendo las imágenes de los arcoíris y también pues de los colores que se encuentran, pero ¿por qué es esa distribución de colores? No es diferente, porque tiene que ser así, porque los colores se desvían a tantos grados según según cuántas longitudes estamos hablando. Es decir, ¿por qué determinados colores se dispersan a tantos grados? Pues bueno, la causa de que se produzca la dispersión es que el índice de refracción disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque aumenta la longitud de onda. De modo que las longitudes de ondas más largas, es decir, el color rojo, se desvían menos que las cortas, y que en este caso sería el color azul o el color violeta. Bueno, esa es la interpretación de por qué los colores van según ese orden, por la longitud de onda. Que también, considerando la ley de Snell-Descartes de la refracción, que es una fórmula utilizada para calcular qué tanto se desvía según el ángulo de refracción de la luz al atravesar la superficie de separación entre dos medios de propagación de la luz, con índices de refracción distintos, es decir, son dos medios completamente diferentes. Bueno, esta ley determina que el ángulo de refracción dependa de los índices de refracción de los medios, según pues la ecuación que hemos puesto aquí. Bueno, en términos diferentes, en términos simples, la ley de Snell-Descartes, pues la podemos aplicar según conocemos los índices de refracción, es decir, los materiales, por ejemplo, digamos, el aire y el agua. ¿Qué tanto se desvía la luz? O sea, podríamos calcular qué tanto se desvía la luz con respecto a la dirección con la que viene, qué tanto se dobla, por así decirlo, qué tanto se puede dispersar este color. De modo que podemos comprender o saber qué tanto se va a desviar este color o esta longitud de onda, aplicando pues la ecuación y una serie de propiedades matemáticas que en bachillerato nosotros pues solemos aplicar mucho. El seno a la inversa por el índice de refracción el primero, el índice de refracción segundo, que pasa de multiplicar, pasa a dividir, por el seno bueno de la dirección que teníamos inicialmente. Conociendo, digamos, este medio, digamos que es el aire, y acá tenemos el agua. Es decir, si el ángulo viene pues de esta manera, nosotros podríamos calcular qué tanto se va a doblar aquí. Obvio no va a ir pues en línea recta tal cual como llega, sino que este índice de refracción afecta la trayectoria, afecta la velocidad de la luz en este medio y afecta pues también a su dirección, tal cual. Además del arco iris, la dispersión física se puede observar en una variedad de fenómenos naturales, como el efecto Tyndall, donde la luz se dispersa al pasar a través de un medio coloidal, como el humo o la niebla, por ejemplo. Esa es una también de los ejemplos que se suelen dar de dispersión.
Bueno, ahora sí, ¿existen diferentes tipos de dispersión? Efectivamente lo existen. Tenemos la dispersión de Rayleigh, que ocurre cuando las partículas dispersoras son mucho más pequeñas que la longitud de la luz incidente, es decir, la luz que viene, como en el caso de las moléculas de gas o partículas coloidales, hemos dicho el humo o la niebla, por ejemplo. Aquí es responsable del color azul del cielo y el color rojo del atardecer. Nosotros podemos entender el cielo azul por este tipo de dispersión. También tenemos la dispersión de Mie. Se produce cuando las partículas dispersoras son del mismo tamaño o mayores que la longitud de onda de la luz, o mayores que la longitud de la luz incidente, como en el caso de las gotas de lluvia o partículas de polvo. Esto pues conduce a la dispersión de la luz en todas las direcciones y es la principal responsable del aspecto blanco de las nubes. Y la favorita de Newton, la dispersión prismática. Pues es un ejemplo clásico de dispersión cromática, es decir, donde un prisma descompone la luz blanca en un espectro de colores, debido a la diferencia en el índice de refracción del material para diferentes longitudes de onda. Recuerden, longitud de onda es como hablar del color en sí, en términos pues un poco castigando un poco a los términos científicos, pero es así. Bueno, tenemos muchos efectos prácticos de la dispersión en la naturaleza y en la tecnología. Pues en diversos campos como la óptica de los instrumentos, por ejemplo. En la fotografía utilizamos pues la dispersión, en la física atmosférica, en la comunicación óptica, entre otros aspectos. Por ejemplo, en la industria óptica es esencial tener en cuenta la dispersión para corregir aberraciones cromáticas en lentes y también pues en sistemas ópticos, claramente. Otra aplicación tecnológica fascinante de esta dispersión es la comprensión y el control de la dispersión en el desarrollo de tecnologías como las fibras ópticas, el internet, por supuesto que sí, donde se busca minimizar la dispersión, o sea, de que no se disperse tanto estas longitudes de onda, para mejorar la transmisión de información. Así también como la espectroscopía, donde se utiliza la dispersión para analizar y caracterizar materiales. Como hemos observado, esta dispersión física desempeña un papel crucial en la naturaleza. Por ejemplo, también en el reino animal, con la evolución, algunos organismos utilizan la dispersión física para camuflarse, aprovechando la capacidad de desviar la luz para ocultarse de los depredadores. O también lo utilizan para cazar sus presas. Está claro, a medida que avanzamos hacia el futuro, entender y aprovechar la dispersión física se vuelve aún más crucial, pues hemos visto tiene aplicaciones en el diseño de materiales, hasta pues avance en la medicina, en la óptica, en la energía. Así que las posibilidades de qué otras aplicaciones puede darles pues son infinitas. Así que para recordarlo, la dispersión física es un fenómeno fascinante que está intrínsecamente ligado a nuestra experiencia del mundo. Al comprender mejor sus mecanismos y aplicaciones, podemos abrir nuevas puertas hacia un futuro lleno de innovación y descubrimientos. Así que yo espero que este video pues haya sido muy informativo, que ustedes pues hayan despejado sus curiosidades, que sus dudas sobre pues la dispersión. Ya saben, no olviden dejar pues sus comentarios aquí abajo, temas, recomendación de temas que podamos nosotros tratar. No olvidar suscribirse para más contenido sobre ciencia y por qué no sobre tecnología. Recuerden que es un proyecto que yo he empezado con mucho amor, con mucho cariño, intento darme a entender, intento pues explicar los conceptos de una manera básica, por así decirlo, para pues ir aumentando la complejidad según nosotros vamos hablando de los temas que hemos tratado. Quiero agradecerles mucho al apoyo que se ha recibido en el anterior video. Para mí pues podrán decir que es poco, pero que hayan personas que me apoyen, pues desde ahí pues me alegra mucho como persona. Así que yo espero pues seguir manteniendo este ritmo de subir videos, investigando, leyendo, creando guiones para poder pues traérselos a ustedes y poder compartir sus inquietudes que ustedes tengan. Yo espero pues sus comentarios. Muchas gracias por ver este video. Recuerden pues suscribirse otra vez, les hago acuerdo, para que este proyecto siga avanzando. Muchas gracias.